Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Santiago Moreno y vamos a hablarles sobre la corriente eléctrica y los circuitos, junto a mi compañero. Mi nombre es Brian Camilo Barrote Bergüez. Michael Fernando Tapia Díaz. Y mi nombre es Jefferson David Amaya, de la institución educativa 20 de julio, del grado 11-3, de Acacias Meta. La corriente eléctrica se mide en julios y la potencia eléctrica se mide en vatios. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica que se consume por una unidad de tiempo. En un circuito electrónico, la energía eléctrica se convierte continuamente en otras formas de energía. Por ejemplo, cuando fluye una corriente en un conector, la energía eléctrica se convierte en energía térmica dentro del conector. El campo eléctrico suministrado por la fuente de voltaje acelera los electrones libres, aumentando su energía cinética por un corto tiempo. Esta energía cinética aumentada se convierte en energía térmica a través de colisiones con los iones de la estructura de la red de conductor. La potencia eléctrica se puede definir como la tasa a la cual se transfiere la energía. En este caso discutimos la tasa de transferencia de energía en un circuito eléctrico. La potencia eléctrica se asocia con la electricidad. Las líneas de transmisión de energía pueden venir a la mente. También pensamos en las bombillas, en los términos de su clasificación de potencia en voltios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es uno de los principales componentes que se utiliza dentro de la electricidad, ya sea en circuitos eléctricos o electrónicos. Ese tipo de componente se considera como pasivo junto con los capacitores y las bobinas. La resistencia eléctrica es una de las propiedades eléctricas que se caracteriza por oponerse al flujo de la corriente, es decir, que en un circuito o cualquier aplicación dificulta el paso de la corriente. Esta unidad se mide en ohmios y se representa con la letra R. La cantidad de resistencia que puede existir en un circuito depende del tamaño y del número de resistores que se utilicen. Existen tres tipos de resistencia eléctricas: fijas, variables y no lineales. Las resistencias fijas tienen un valor que no cambia y está predeterminado por el fabricante. Las resistencias variables tienen un valor que puede variar dentro de un rango predefinido. Y las resistencias no lineales tienen un valor que varía de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes físicas, temperaturas, luminosidad, entre otros. Ahora hablaré sobre la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es el agente encargado de mantener las cargas eléctricas en movimiento dentro de un circuito eléctrico. La cantidad de fuerza eléctrica electromotriz de una fuente representa la energía por una unidad de carga que la misma puede proveer. Las baterías y los generadores son fuentes de fuerza electromotriz, cuya función es un circuito eléctrico es análoga a la que realiza una bomba de agua para mantener el flujo de una tubería de circuito cerrado. Una fuente de tensión o voltaje, como también se llama la fuente de fuerza electromotriz, convierte la energía química, la energía electromagnética o la energía mecánica en corriente eléctrica, es decir, que provee energía cinética a los electrones de conducción de un circuito eléctrico que conecta sus dos bordes o polos. La unidad en el Sistema Internacional de Medidas para la Fuerza Electromotriz es el voltio, abreviado en V, y equivalente a un julio o coulomb. Así que en realidad no se trata de una fuerza en el estado usual de la física, ya su unidad de medida no se corresponde con la de la fuerza, la cual mide en newtons, en unidades del Sistema Internacional. Ahora vamos a hablar de qué tipos de resistencia hay. Hay dos tipos: serie y paralelo. En una conexión en serie, la resistencia se conecta en una tras otra, mientras que en una conexión en paralelo, la resistencia se conecta en ramas separadas. En una conexión en serie, la corriente que fluye a través de cada resistencia es la misma, mientras que en una conexión en paralelo, la diferencia de potencial a través de cada resistencia es la misma. La resistencia total de una conexión en serie es la suma de las resistencias individuales, mientras que la resistencia total de una conexión en paralelo es la inversa de la suma de las inversas de las resistencias individuales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Esta ley establece que
La fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. En términos matemáticos, la ley de Ohm se expresa mediante la siguiente ecuación, donde V representa el voltaje, que es diferencia de potencial entre dos puntos en el circuito medidos en voltios, I es la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa un conductor, y R es la resistencia eléctrica que mide el obstáculo que la corriente encuentra en su camino. El triángulo de la ley de Ohm es un truco para recordar la fórmula. Para obtener la fórmula del triángulo, tapamos con la mano la variable que queremos obtener. Las tres posibles combinaciones son: primera, si queremos obtener la intensidad de corriente, debemos multiplicar voltaje por resistencia. 2. Si queremos obtener el voltaje, debemos obtener intensidad de corriente sobre resistencia. 3. Si queremos obtener la resistencia, sería voltaje por intensidad de corriente. Además, la ley de Ohm también se relaciona con la potencia eléctrica. La fórmula de la potencia eléctrica es P igual a V por 1 y sus variantes son: en resumen, la ley de Ohm es fundamental para comprender cómo funcionan los circuitos eléctricos y cómo se relacionan el voltaje, la corriente y la resistencia en un sistema. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Kirchhoff. Se trata sobre dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. La ley de Kirchhoff consiste en aplicar el principio de conservación de la carga eléctrica y el principio de conservación de la energía a los circuitos eléctricos, con la finalidad de resolver los que tienen varias mallas. La primera ley de Kirchhoff es conocida también como la ley de las corrientes o reglas de los nodos, y establece que la suma de las corrientes que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. La ecuación anterior establece que, como la carga eléctrica no se crea ni se destruye, toda la corriente carga por unidad de tiempo que entra al nodo debe ser igual a la que sale de él. La segunda ley de Kirchhoff, también conocida como ley de los voltajes, ley de las tensiones o ley de las mallas, establece que la suma algebraica de las caídas de tensión a lo largo de una malla es igual a 0. Esta es una forma de aplicar la conservación de la energía en el circuito, ya que el voltaje en cada elemento es el cambio de energía por una unidad de carga. Por lo tanto, al recorrer una porción cerrada, la suma algebraica de las subidas y caídas de tensión es 0, y se puede escribir así, donde el símbolo indica una sumatoria y la ecuación anterior establece que, como la energía no se crea ni se destruye, la suma algebraica de las caídas de tensión es una malla cerrada es igual a la suma algebraica de las subidas de tensión en la misma malla.